Una cuidadora descubre mentiras y un plan cruel contra la madre del millonario. Con pruebas secretas, se enfrenta a una nuera cruel dispuesta a todo. Pero es cuando el propio millonario regresa disfrazado para salvar a su madre que la verdad estalla. Y ninguna mentira sobrevive al enfrentamiento final. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mañana amaneció gris sobre Madrid, con aquel típico cielo plomizo que parecía pesar sobre los hombros de quienes caminaban apresurados por las calles. Marina Olivares sujetaba con fuerza el asa de su bolso mientras bajaba del autobús en la Gran Vía, sintiendo el frío de la llovizna fina mojarle el rostro. Tenía 32 años, pero parecía cargar el cansancio de una vida entera en sus ojos castaños que ya no brillaban como antes. Desde los 15 años, cuando perdió a sus padres en circunstancias que prefería no revisitar en su memoria, asumió la responsabilidad de cuidar de su hermano menor, Lucas, que ahora tenía 23 años y trabajaba como repartidor para una aplicación en el distrito de Vallecas. Marina era empleada del hogar, no del tipo que hacía chapuzas aquí y allá, sino una profesional dedicada que trataba cada casa como si fuera la suya, a cada patrona con respeto, incluso cuando el respeto no era recíproco. Aquella mañana de junio, sin embargo, algo diferente la aguardaba. Vera, su jefa en una casa de clase media en Chamberí, la había llamado el día anterior con una propuesta inusual. Una amiga suya, Beatriz Almeida Brandán, necesitaba a alguien para sustituir a una empleada que se había dado de baja repentinamente. El trabajo sería temporal, tal vez 2 o 3 semanas, pero el pago sería generoso, muy generoso. Lo suficiente para saldar las facturas atrasadas que se acumulaban en la mesita del salón del apretado apartamento que compartía con Lucas. No podía negarse, aún sabiendo que Lucas dependía de ella, para muchas cosas, aún sabiendo que había prometido estar presente en su cumpleaños esa misma semana. Marina aceptó. El dinero era demasiado necesario. La factura de la luz estaba atrasada, el alquiler vencería en pocos días, y todavía quedaba la deuda en el supermercado del barrio. Los sacrificios eran parte de su rutina, algo que había aprendido demasiado pronto. La dirección que Vera le pasó estaba en el barrio de Salamanca, uno de los más nobles de la capital española. Marina cogió el metro hasta la estación de Goya, y desde allí caminó unos 15 minutos, observando las calles arboladas, los muros altos y los portones imponentes que escondían mansiones de otro mundo. Cuando finalmente llegó al número indicado, se detuvo un instante y respiró hondo. El portón de hierro forjado era enorme, con detalles dorados que relucían incluso bajo la tímida luz de la mañana. Al lado, una placa discreta llevaba el apellido de la familia grabado en letras elegantes: Brandán. Marina pulsó el timbre y esperó. La voz que respondió por el interfono fue educada, pero fría. Se presentó, mencionó el nombre de Vera, y el portón se abrió lentamente con un sonido mecánico que resonó en la calle vacía. El jardín delantero era impecable, con el césped recortado, arbustos esculpidos y una fuente de piedra en el centro. La casa era majestuosa, de 3 plantas, con ventanales enormes y una fachada en tono beige que transmitía sofisticación y distancia. La puerta principal la abrió una mujer con uniforme gris, que hizo un gesto rápido para que Marina entrara. El interior de la casa era aún más impresionante: suelo de mármol, lámparas de araña de cristal, muebles que parecían salidos de revistas de decoración. Pero había algo en el ambiente, una frialdad, una rigidez, como si cada objeto estuviera allí solo para ser admirado, nunca tocado. Beatriz Almeida Brandán apareció en lo alto de la escalera unos minutos después. Era una mujer de aproximadamente 45 años, delgada, muy bien vestida, con un impecable traje de chaqueta beige y el pelo rubio recogido en un moño elegante. Su rostro era hermoso, pero sus ojos eran duros, calculadores. Bajó los escalones despacio, como quien se asegura de ser observada, y se detuvo ante Marina con una sonrisa educada
que no llegaba a su mirada. «Buenos días, debes de ser Marina. Vera me ha hablado muy bien de ti. Espero que estés preparada. El trabajo aquí exige discreción, puntualidad y sobre todo obediencia». Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero asintió. «Sí, señora. Estoy lista para lo que sea necesario». Beatriz la condujo por el pasillo principal, explicando las reglas de la casa con una voz pulcra, pero cargada de una amenaza velada. Horarios estrictos. Nada de usar el móvil durante la jornada laboral, nada de hablar con otras empleadas más allá de lo estrictamente necesario, y principalmente secreto absoluto sobre todo lo que ocurriera dentro de aquella casa. La función de Marina sería cuidar de doña Elena Brandán, la suegra de Beatriz. La anciana vivía en la segunda planta, en una habitación al fondo de la casa. Beatriz explicó que Elena tenía problemas de salud delicados, que necesitaba medicación controlada, alimentación específica y reposo constante. Su hijo, Roberto Brandán, estaba en un largo viaje de negocios por Europa, ocupándose de asuntos de la empresa familiar. Él llamaba con frecuencia, pero Beatriz aseguraba que todo estaba bajo control. Marina subió la escalera detrás de Beatriz, sintiendo el peso del silencio que dominaba la segunda planta. El pasillo era oscuro, con poca iluminación natural. Beatriz se detuvo ante una puerta de madera maciza y sacó una llave del bolsillo. «Se queda aquí. No le gusta la claridad, así que las cortinas están siempre cerradas. La medicación está en esta caja, los horarios están anotados. No alteres nada, no le des más, no le des menos. Sigue exactamente lo que está prescrito. ¿Entendido?» «Sí, señora». Beatriz abrió la puerta y la empujó. La habitación estaba sumida en la penumbra. El olor era pesado, una mezcla de moho, medicamentos y aire viciado. Marina necesitó unos segundos para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. En el centro de la estancia, una cama antigua, de madera oscura, donde yacía una figura pequeña e inmóvil. «Doña Elena tiene una nueva cuidadora. Marina se quedará con usted unas semanas». No hubo respuesta, solo un gemido bajo, casi inaudible. Beatriz salió de la habitación sin más explicaciones, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Marina sola con la anciana. Se acercó despacio, intentando ver mejor. Elena debía de tener alrededor de 70 años, pero parecía mucho mayor. El rostro era pálido, marcado por arrugas profundas, los labios agrietados, el pelo blanco y revuelto. Las manos, finas como ramitas, temblaban levemente sobre la sábana raída. Marina sintió una opresión en el pecho. «Buenos días, doña Elena. Me llamo Marina. Voy a cuidar de usted». La anciana giró el rostro en dirección a la voz, y Marina vio sus ojos. Estaban apagados, pero había algo allí, una chispa lejana, una silenciosa petición de ayuda. Durante los primeros días, Marina siguió al pie de la letra las instrucciones de Beatriz. Administraba los medicamentos a las horas marcadas, le ofrecía las comidas ligeras que dejaban en una bandeja en la puerta, ayudaba a Elena con la higiene básica, pero algo no encajaba. La comida era insuficiente, el agua restringida, la medicación parecía excesiva, y la habitación, aquella habitación oscura y sofocante, era casi una prisión. Marina comenzó a observar. Se dio cuenta de que Beatriz entraba en la habitación varias veces al día, siempre con el móvil en la mano, tecleando mensajes con una sonrisa cínica en los labios. Se dio cuenta de que Elena, en los raros momentos en que estaba más lúcida, intentaba hablar, pero las palabras salían confusas, entrecortadas, como si algo le impidiera expresarse con claridad. Al cuarto día, Marina se armó de valor. Esperó a que Beatriz saliera a una reunión en la ciudad y abrió las pesadas cortinas de la habitación. La luz invadió el espacio, revelando la suciedad acumulada en los rincones, el polvo sobre los muebles, las manchas de humedad en las paredes. Elena parpadeó varias veces, molesta, pero después algo cambió en su rostro. Era como si la luz despertara algo dormido dentro de ella. Marina se acercó y tomó la frágil mano de la anciana. «Doña Elena, ¿está usted bien? ¿Puede oírme?».
Elena le apretó la mano con una fuerza sorprendente y susurró con la voz ronca y débil: «Ayúdame». Aquellas dos palabras lo cambiaron todo. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué está pasando aquí, doña Elena?». La anciana intentó hablar, pero las palabras no salían. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo: miedo, desesperación, encarcelamiento. Marina comenzó a investigar discretamente. Revisó la caja de medicamentos y se dio cuenta de que algunas dosis eran muy altas, especialmente los sedantes. Miró las recetas médicas adjuntas y vio que estaban firmadas siempre por el mismo médico, un tal doctor Mauricio Lemos. Buscó en el móvil y descubrió que tenía un historial controvertido, antiguas denuncias de mala praxis que habían sido silenciadas. También empezó a cuidar de Elena de forma diferente. Le trajo fruta escondida en el bolso, le ofreció más agua, ayudó a la anciana a sentarse en la cama, a mover los brazos y las piernas. La respuesta fue casi inmediata. Elena empezó a recuperar fuerzas, a hablar con más claridad, a sonreír tímidamente. Y fue en uno de esos momentos de lucidez cuando Elena reveló la verdad. «Me mantiene encerrada aquí, Marina. Mi hijo no sabe nada. Ella responde a sus mensajes fingiendo ser yo. Él cree que estoy bien, que solo estoy cansada. Pero yo no estoy enferma, me está drogando. Quiere incapacitarme, quedarse con todo». Marina sintió que se le helaba la sangre. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso?». Elena respiró hondo y entonces se lo contó. Beatriz se casó con Roberto por interés. Él es un hombre bueno, trabajador, pero ciego a su verdadera naturaleza. Ella quiere controlar la fortuna de la familia. Y yo soy el único obstáculo. Si se me considera incapaz, ella lo asume todo. ¿Y su hijo no sospecha? Confía en ella. Siempre ha confiado. Es muy lista, Marina, muy peligrosa. Elena reveló entonces que guardaba un diario escondido, un cuaderno donde anotaba todo lo que ocurría en los momentos en que conseguía estar lúcida. Estaba guardado dentro de un libro viejo, en una estantería polvorienta en un rincón de la habitación. Marina encontró el diario aquella misma noche. Las páginas estaban repletas de relatos angustiosos. Fechas, horas, descripciones de abusos emocionales, relatos sobre la manipulación de las medicaciones, sobre las amenazas veladas, sobre el aislamiento forzado. Era una prueba contundente, pero Marina sabía que necesitaba más. Necesitaba algo irrefutable. Fue entonces cuando Lucas llamó. Su voz sonaba extraña, tensa. «Hermana, ha pasado algo raro hoy». «¿Qué, Lucas?» «Un tipo me ha abordado en la calle. Me dijo que me pagaría una buena pasta si te convencía para que dejaras ese nuevo trabajo. Me dio miedo, no acepté nada. Pero me pareció extraño». «¿Quién es esa gente, Marina?» Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Alguien estaba intentando alejarla. Alguien sabía que estaba descubriendo demasiadas cosas. «Mantente al margen, Lucas. No aceptes dinero de nadie. No hables con nadie. Yo voy a resolver esto». «¿Pero qué está pasando?» «Todavía no lo sé con certeza, pero es algo grande, muy grande». Aquella noche Marina apenas pudo dormir en la habitación de servicio que le habían asignado. Con cada ruido su corazón se disparaba. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no podía retroceder ahora. Doña Elena la necesitaba, y Marina, que se había pasado toda la vida sacrificándose por los demás, finalmente había encontrado una causa por la que valía la pena luchar. Al día siguiente, mientras limpiaba un lavadero olvidado al fondo de la casa, Marina encontró una caja de cartón polvorienta. Dentro, un sobre amarillento dirigido a Roberto Brandán, con remitente anónimo. Dentro del sobre un pendrive. Con manos temblorosas, Marina cogió el pendrive y lo escondió en 1960, el bolsillo. Necesitaba descubrir qué había allí, pero sabía que no podía usar ningún ordenador de la casa. Tendría que esperar hasta su día libre. Cuando Beatriz entró en el lavadero minutos después, Marina tenía el paño en la mano, fingiendo limpiar las estanterías. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Limpiando, señora. Me pidió que organizara esto». Beatriz la miró con desconfianza.
pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Marina sola con el corazón todavía acelerado. Los días siguientes fueron de tensión creciente. Marina continuaba cuidando de Elena, ahora con aún más dedicación. La anciana estaba visiblemente mejor, más fuerte, más lúcida, y eso no pasó desapercibido. Beatriz comenzó a observar a Marina con ojos de depredadora. Le hacía preguntas sutiles, aparecía en la habitación sin avisar, revisaba los horarios de las medicaciones. El cerco se estaba estrechando, y entonces, en una noche lluviosa de julio, todo se derrumbó. Marina había conseguido visualizar el contenido del pendrive en el móvil de Lucas durante su día libre. Eran audios, conversaciones grabadas entre Beatriz y el médico, discusiones sobre la alteración de dosis, sobre falsificar documentos, sobre amenazar a empleadas que hicieran demasiadas preguntas. Había también registros de transferencias bancarias sospechosas, facturas falsas, todo meticulosamente organizado por alguien que claramente quería exponer la verdad. Decidida a confrontar a Beatriz con las pruebas, Marina volvió a la mansión aquella noche. Esperó a que todos se durmieran y bajó al despacho de la primera planta. La puerta estaba entreabierta. Con el corazón en un puño, Marina entró. El despacho era lujoso, con estanterías de caoba, un escritorio enorme y cuadros caros en las paredes. Marina abrió los cajones uno a uno, buscando documentos, cualquier cosa que pudiera corroborar lo que había en los audios. Y lo encontró. Recetas médicas, falsificadas. Documentos de incapacitación ya redactados, esperando solo la firma final de un juez. Borradores de poderes notariales que darían plenos poderes a Beatriz sobre los bienes de Elena. Era todo verdad. Todo. Marina estaba fotografiando los documentos con el móvil cuando oyó la voz a su espalda. «¿Qué crees que estás haciendo?» Beatriz estaba de pie en la puerta, con un batín de seda y una expresión gélida en el rostro. A su lado, 2 guardias de seguridad uniformados. Marina intentó explicarse, intentó hablar de Elena, de las pruebas, pero Beatriz no quiso escuchar. La acusó de robo, de invasión de la privacidad, de espionaje. Los guardias de seguridad la agarraron por los brazos y la arrastraron fuera del despacho. «No sabes con quién te estás metiendo, niñata. Sal de mi casa ahora mismo, antes de que llame a la policía y acabe contigo y con tu hermanito». Marina fue expulsada en mitad de la madrugada, bajo la fuerte lluvia, con el bolso arrojado en la acera mojada. Estaba temblando, no de frío, sino de rabia e impotencia. Pero todavía tenía el pendrive, todavía tenía las fotos de los documentos, y ahora más que nunca estaba decidida a hacer justicia. Volvió a casa empapada. Encontró a Lucas despierto, preocupado. Se lo contó todo. Le mostró las pruebas. Y juntos decidieron que no podían rendirse. Pasaron 3 días. 3 días de angustia, de espera, de incertidumbre. Marina intentó llamar al número de Roberto Brandán que Elena le había mencionado, pero el número siempre estaba ocupado o saltaba directamente al buzón de voz, hasta que, en la mañana del tercer día, el teléfono de Marina sonó. Era un número desconocido. «Dígame». La voz al otro lado era débil, casi un susurro. «Marina, soy yo, Clarisa, la camarera de la casa». Marina la recordó. Una chica joven, tímida, que trabajaba en la cocina. «Clarisa, ¿qué ha pasado? Me han despedido. Dijeron que sabía demasiado, pero antes de irme conseguí coger el móvil de doña Elena. Está muy mal, Marina. Le han aumentado la dosis de los medicamentos. Apenas se despierta ya. Creo que van a hacer algo peor». Marina sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Dónde estás?» «Escondida. Tengo miedo. Pero te he llamado porque pensé que necesitabas saberlo. Doña Elena preguntó por ti antes de desmayarse. Clarisa, ¿puedes llamar a su hijo? ¿Puedes avisar a alguien?» «Lo intenté, pero el número que tengo no funciona. Creo que me dio un número falso». Marina colgó el teléfono y miró a Lucas. «Tenemos que volver allí. Ahora». Lucas negó con la cabeza. «Hermana, es peligroso. Pueden detenerte. Pueden hacerte daño». «No puedo dejar que se muera, Lucas. No puedo». Y así, aquella noche,
Marina y Lucas volvieron al barrio de Salamanca. Saltaron el muro trasero de la mansión, entraron por el lavadero. La casa estaba en silencio, pero había una luz encendida en la segunda planta. Subieron las escaleras en silencio. Cuando llegaron a la habitación de Elena, encontraron la puerta cerrada con llave. Lucas forzó la cerradura con una herramienta que había traído. La puerta se abrió. Elena estaba acostada, pálida, con los labios morados, la respiración débil e irregular. Marina corrió hacia ella, le sujetó el rostro, la llamó por su nombre. «Doña Elena, aguante. Vamos a sacarla de aquí». Pero fue entonces cuando oyeron pasos en el pasillo. Beatriz apareció en la puerta, esta vez acompañada de 2 guardias de seguridad mucho más grandes. «Habéis entrado en mi casa. Eso es un delito». Marina se interpuso delante de Elena. «He llamado a la ambulancia. Necesita ayuda. No vas a hacer nada». Pero Marina ya había pulsado el botón, y en los minutos siguientes, mientras Beatriz gritaba y los guardias intentaban intimidarlos, las sirenas comenzaron a resonar en la calle. La ambulancia llegó. Los sanitarios entraron, evaluaron a Elena y se la llevaron de urgencia. Beatriz intentó impedirlo, alegando ser la responsable legal, pero Marina mostró las fotos de los documentos a los profesionales de la salud, explicó la situación. Decidieron llevarse a la paciente de todos modos, ante la gravedad del cuadro. Marina y Lucas fueron escoltados fuera de la propiedad por la policía, que llegó poco después. Prestaron declaración, entregaron las pruebas iniciales, pero sabían que aquello era solo el principio. Doña Elena estaba a salvo, pero la batalla por la justicia no había hecho más que empezar. El Hospital La Paz, en la zona norte de Madrid, estaba silencioso aquella madrugada. Marina caminaba de un lado a otro en el pasillo de la UCI, con los ojos rojos de cansancio y preocupación. Lucas estaba sentado en una silla de plástico duro, con la cabeza apoyada en la pared intentando descansar, pero sin conseguirlo. Eran casi las 4 de la mañana, cuando el médico finalmente salió por las puertas dobles, quitándose la mascarilla quirúrgica del rostro. Marina se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. «Doctor, ¿cómo está?» El médico, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, suspiró antes de responder. «Está estable, pero el cuadro es grave. Hemos encontrado niveles altísimos de sedantes en su sangre, además de signos claros de desnutrición y deshidratación severa. Si hubieran tardado unas horas más en traerla, tal vez no habríamos conseguido revertirlo». Marina sintió que las lágrimas querían escapar, pero se contuvo. «¿Se recuperará?» «Con el tratamiento adecuado, sí, pero necesitará tiempo. Y va a necesitar cirugía. Hay una obstrucción intestinal que debe corregirse urgentemente. Sin la cirugía, el pronóstico es muy malo». «Entonces, operen». El médico dudó. «No es tan simple. Necesitamos la autorización de un responsable legal. Hemos intentado contactar con el hijo, pero no lo hemos conseguido. Y su nuera, que se presenta como responsable, se niega a autorizar cualquier procedimiento». Marina sintió que la sangre le hervía. «No puede hacer eso. Doña Elena va a empeorar». «Lo sé, pero legalmente tengo las manos atadas. A menos que consigamos contactar con el hijo o que haya una intervención judicial, no puedo operar». Marina salió del hospital con una determinación renovada. No bastaba con tener pruebas, necesitaba llegar hasta Roberto Brandán, el hijo de Elena, y hacer que se enterara de todo. Pero ¿cómo encontrarlo? Beatriz controlaba todas las formas de comunicación. El número que Elena le había dado no funcionaba, y el tiempo se estaba agotando. Fue a Lucas a quien se le ocurrió la idea. «Hermana, ¿recuerdas a la camarera? ¿A Clarisa? Llevaba años trabajando allí. Quizás ella sepa algo que nosotros no sabemos». Marina cogió el teléfono y llamó al número de Clarisa. La chica respondió al tercer tono, con voz asustada. «Dígame. Clarisa, soy Marina. Necesito tu ayuda. Necesito encontrar a Roberto Brandán, el hijo de doña Elena. ¿Tienes alguna información? ¿Cualquier cosa?» Hubo un silencio al otro lado. Después,
Clarisa habló en voz baja. Hay una cosa. Una vez vi a la cocinera, a doña Irene, hablando con doña Elena. Eran cercanas. Doña Irene trabaja allí desde hace más de 20 años. Si alguien sabe cómo hablar con Roberto, es ella. ¿Tienes su contacto? Lo tengo, pero tiene miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de la patrona. No sé si querrá ayudar. Inténtalo por mí, Clarisa, por favor. La vida de doña Elena depende de ello. Unas horas después el teléfono de Marina sonó. Era un número desconocido. «Dígame». La voz al otro lado era madura, cansada. «Me llamo Irene. Clarisa me ha contado lo que está pasando. Llevo muchos años trabajando en casa de los Brandán. He visto muchas cosas, cosas que nadie debería ver. Doña Irene, necesito hablar con Roberto. Su madre está en el hospital, necesita cirugía urgente y Beatriz lo está impidiendo todo. Lo sé, esa mujer es el demonio en persona. Cuando entró en esa casa, todo cambió. Roberto es un hombre bueno, pero está ciego. Lo manipula de una manera que da pena. ¿Sabe usted cómo puedo hablar con él?» Irene dudó. «Lo sé, pero es peligroso. Si descubre que he sido yo quien ha ayudado, lo perderé todo. Tengo una hija en la universidad, facturas que pagar. La entiendo, doña Irene, pero usted es la única esperanza que tiene doña Elena». Hubo otro silencio. Entonces, Irene habló. «Hay una caja en la habitación de doña Elena. Una caja de madera antigua, escondida detrás de una pared falsa cerca del armario. Dentro de esa caja hay una caja fuerte pequeña. La contraseña es el cumpleaños de Roberto, 031173. Dentro de la caja fuerte hay documentos importantes y un papel con su número personal, el número real, que solo usa para emergencias. Doña Elena lo guardó antes de quedarse encerrada en la habitación. «¿Cómo voy a entrar en la casa? Me echaron. Puedo ayudar. Mañana por la tarde, la patrona va a un evento benéfico. Siempre va. Es la única vez que la casa se queda más vacía. Dejaré la puerta de la cocina sin cerrar. Pero tienes que ser rápida, los guardias de seguridad siguen, haciendo la ronda». Marina se lo agradeció con la voz entrecortada. Al día siguiente, puntualmente a las 3 de la tarde, ella y Lucas estaban de vuelta en el barrio de Salamanca. El corazón de Marina latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Entraron por la puerta de la cocina como Irene había prometido. La cocinera estaba allí, preparando algo en los fogones, pero hizo un gesto silencioso indicando la escalera. «Rápido, vuelve en 2 horas». Marina subió corriendo, con Lucas justo detrás. Entraron en la habitación de Elena, ahora vacía y aún más triste sin la presencia de la anciana. Marina fue directa al armario buscando la pared falsa. Tardó unos minutos en encontrarla. Era un panel de madera que se movía al presionarlo en la esquina correcta. Detrás, empotrada en la pared, había una pequeña caja de madera tallada. Marina la sacó con cuidado y la abrió. Dentro, una caja fuerte digital. Introdujo la contraseña que Irene le había dado. La caja emitió un pitido y se abrió. Allí dentro había un tesoro de verdades, cartas antiguas, documentos originales de la familia, copias de testamentos, fotografías amarillentas. Y, lo más importante, un sobre blanco con la letra temblorosa de Elena. «Para mi hijo Roberto, por si algo me ocurre». Marina abrió el sobre. Dentro, 2 hojas manuscritas donde Elena lo describía todo. Los abusos, la manipulación, las amenazas, las alteraciones en los medicamentos. Y al final un número de teléfono con el prefijo de Francia. Cogió el móvil con las manos temblorosas y marcó el número. Sonó una vez, 2 veces, 3. Entonces, una voz masculina, cansada, respondió en español con un ligero acento afrancesado. «Diga». Marina respiró hondo. «¿Señor Roberto Brandán?» «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Marina Olivares. He cuidado de su madre. Señor, necesita saber algo muy grave. Su madre está en el hospital en estado grave y su esposa está impidiendo que reciba el tratamiento necesario». Hubo un silencio al otro lado. «¿Qué? ¿Cómo qué?
Hablé con mi madre ayer. Dijo que estaba bien, solo cansada. No fue su madre quien respondió, señor Roberto. Fue su esposa. Está usando el móvil de doña Elena, haciéndose pasar por ella, manteniéndole engañado sobre su estado real. Eso es absurdo. ¿Quién se cree usted que es para hacer una acusación así? Marina sintió que la urgencia le oprimía el pecho. Señor, tengo pruebas, audios, documentos, el diario de su madre. Todo. Su esposa está drogando a doña Elena, manteniéndola encerrada, planeando incapacitarla y quedarse con el control de los bienes de la familia. Tiene que volver a España. Ahora. La voz de Roberto vaciló. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Marina comenzó a describirlo todo rápidamente. Los audios del pendrive, las conversaciones entre Beatriz y el médico, los documentos falsificados, la caja escondida, el estado deplorable en el que estaba Elena cuando fue llevada al hospital. Habló sin parar, con desesperación, sabiendo que aquella era la única oportunidad. Roberto se quedó en silencio durante largos segundos. Marina podía oír su respiración pesada, el shock procesándose. Finalmente, habló, con la voz quebrada. ¿Mi madre está realmente en el hospital? Sí, señor. En el Hospital La Paz. Y necesita cirugía urgente. Pero su esposa, como responsable legal, se niega a autorizarla. Doña Elena empeorará si no se hace nada. Dios mío, confié en ella. Confié completamente. ¿Cómo pude ser tan ciego? Usted no tenía cómo saberlo. Es muy inteligente, muy calculadora. Roberto respiró hondo. Voy a volver. Cogeré el primer vuelo. Pero necesito esas pruebas. Todas. ¿Puedes enviármelas? Sí, se lo enviaré todo ahora. Mismo por correo electrónico. Y Marina, una cosa más. No puedo volver como Roberto. Si ella sabe que estoy en España, lo destruirá todo. Hará desaparecer pruebas. Amenazará a testigos. Necesito llegar sin que se den cuenta. Necesito ver con mis propios ojos lo que está pasando en mi casa. Marina lo entendió de inmediato. ¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo? La tengo. La empresa tiene un contrato con una proveedora de servicios de mantenimiento eléctrico. Entran y salen de la casa con frecuencia. Beatriz ni siquiera mira a esos empleados. Los trata como si fueran invisibles. Me haré pasar por uno de ellos. Marina sintió una punta de esperanza. Eso puede funcionar. Lo organizaré todo desde aquí. Tardaré un par de días en llegar. Mientras tanto, necesito que vigiles el hospital. No dejes que le hagan nada a mi madre. Voy a tramitar una orden judicial para asumir su responsabilidad legal temporalmente. Tengo abogados que pueden hacerlo rápido. No se preocupe. Me quedaré con ella. Y Marina, gracias. Gracias por no haberte rendido con mi madre cuando habría sido mucho más fácil simplemente ignorarlo. Marina colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. A su lado, Lucas sonreía. Lo hemos conseguido, hermana. Lo hemos conseguido. Salieron de la mansión de la misma forma que entraron, rápidos y discretos. Irene los esperaba en la cocina. ¿Lo habéis conseguido? Sí, está volviendo. Iba a hacer justicia. Irene cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. Gracias a Dios. Esa mujer tiene que pagar por lo que ha hecho. Los 2 días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Marina prácticamente vivió en el hospital, durmiendo en sillas incómodas, comiendo lo que podía comprar en las máquinas expendedoras, pero siempre pendiente de Elena. La anciana seguía sedada, pero los médicos decían que estaba respondiendo bien al tratamiento inicial. La cirugía, sin embargo, no podía esperar más. Beatriz apareció en el hospital 2 veces. La primera intentó convencer a los médicos de trasladar a Elena a una clínica privada donde tendría más control. Los médicos, alertados por Marina y por las inconsistencias del caso, se negaron. La segunda vez, Beatriz intentó enfrentarse a Marina directamente. «Sigues metiéndote donde no te llaman. Esto va a acabar muy mal para ti». Marina la miró sin miedo. «Lo único que va a acabar mal es para quien ha hecho daño a una anciana indefensa». Beatriz sonrió una sonrisa gélida.
No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Sí que la tengo, y muy pronto mucha gente lo sabrá también. Beatriz se fue furiosa, sus tacones resonando en el pasillo. Marina sabía que había provocado a la bestia, pero no le importaba. Roberto estaba en camino y con él vendría la verdad. Al tercer día, por la mañana, Marina recibió un mensaje de un número desconocido. He llegado. Voy a la casa ahora. Mantente en contacto. Era Roberto. Marina se imaginó la escena. Un hombre rico y poderoso, vestido con uniforme de electricista, casco, barba postiza, circulando por su propia casa sin ser reconocido por su esposa. Tenía algo de teatral, pero también de justicia poética. Roberto entró en la mansión como Luis, electricista de Electroserv, empresa que de hecho prestaba servicios a la residencia. Beatriz estaba en el salón al teléfono, discutiendo algo con alguien sobre procesos judiciales. Apenas lo miró cuando entró. «Buenos días, señora. Vengo a revisar la instalación eléctrica de la segunda planta. Han informado de inestabilidad». Beatriz hizo un gesto displicente con la mano, sin ni siquiera levantar los ojos del móvil. «Haga lo que tenga que hacer y lárguese de aquí». Roberto subió las escaleras con el corazón martilleándole en el pecho. Cada estancia de aquella casa le era familiar, pero al mismo tiempo todo parecía diferente. Había una frialdad, una sensación de opresión que nunca antes había notado. Llegó a la habitación de su madre y sintió una opresión en el pecho. La habitación estaba vacía ahora, pero las señales estaban todas allí. La cama sin sábanas limpias, el olor a moho, las pesadas cortinas bloqueando la luz, la caja de medicamentos sobre la mesilla de noche. Cogió la caja y fotografió las etiquetas. Después, abrió los cajones y encontró recetas médicas. Lo fotografió todo. Bajó de nuevo y con el móvil escondido en la mano, comenzó a grabar. Circuló por la casa, fingiendo revisar enchufes y disyuntores, pero en realidad captando conversaciones. Beatriz estaba de nuevo al teléfono, esta vez con alguien que parecía ser el doctor Mauricio Lemos. «Sí, ya sé que está en el hospital, pero no autorizo ninguna cirugía. Cuanto más tiempo esté debilitada, mejor para nosotros. Sí, el proceso de incapacitación está casi listo. Solo falta la firma del juez. Cuando eso salga, todo estará a mi nombre. Recibirás tu parte. Puedes estar tranquilo». Roberto sintió que la bilis le subía por la garganta. Era verdad. Todo lo que Marina había dicho era verdad. Continuó grabando. Beatriz hizo 2 llamadas más. En la primera, discutía con alguien sobre pagar a un antiguo empleado para que se callara. En la segunda, amenazaba veladamente a alguien que parecía ser un testigo. Roberto salió de la casa 2 horas después, con el móvil lleno de grabaciones, fotos y pruebas. Fue directo al despacho de sus abogados en el centro de Madrid. Puso todo sobre la mesa y dijo: «Quiero a esta mujer lejos de mi madre. Quiero que la procesen. Quiero justicia». Los abogados trabajaron rápidamente. En 48 horas, tenían una orden judicial que retiraba a Beatriz como responsable legal de Elena y transfería todos los poderes a Roberto. Tenían también una denuncia formal contra ella y contra el doctor Mauricio Lemos por malos tratos, detención ilegal, falsificación de documentos y apropiación indebida. Roberto fue personalmente al hospital a autorizar la cirugía. Marina estaba allí, junto al lecho de Elena cuando él entró. Lo reconoció de inmediato, incluso sin el disfraz. Era alto, tenía los mismos ojos amables de su madre, pero ahora estaban rojos e hinchados. «Marina, por fin te conozco en persona. No sé ni cómo darte las gracias. No tiene que agradecerme nada. Hice lo que cualquier persona debería hacer. Pero te arriesgaste a todo, tu seguridad, tu trabajo, todo, por una persona que ni siquiera conocías». Marina miró a Elena todavía dormida. Sí que la conocía. Conocía su sufrimiento y no podía ignorarlo. Roberto tomó la mano de su madre y lloró. Se sentó junto a la cama y se quedó allí, en silencio, durante largos minutos. Después se volvió hacia Marina. «La cirugía será mañana temprano. Los médicos están seguros de que saldrá bien, se va a recuperar. Gracias a Dios».
Y en cuanto a Beatriz, voy a convocarla a una reunión, en el despacho de casa. Quiero enfrentarme a ella personalmente. Quiero que sepa que lo sé todo. Y quiero que pague por cada segundo de sufrimiento que le causó a mi madre. Marina asintió. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Era hora de que se hiciera justicia. Al día siguiente, Elena fue llevada a quirófano. Marina y Roberto esperaron juntos en la sala de espera, bebiendo café malo de máquina, hablando de la vida, de las elecciones, de los arrepentimientos. Roberto contó cómo conoció a Beatriz en un evento empresarial, cómo fue seducido por su elegancia e inteligencia, cómo nunca sospechó de sus verdaderas intenciones. Era tan convincente, tan perfecta, y yo estaba solo, cansado de trabajar tanto. Mi madre intentó advertirme al principio, ¿sabes? Pero no quise escuchar. Pensé que solo eran celos de madre, miedo a perder al hijo. Qué equivocado estaba. Usted no podía saberlo. La gente así es experta en engañar. Pero debería haber prestado más atención. Debería haberla visitado más, llamado más, sospechado cuando mi madre empezó a parecer siempre cansada en las videollamadas. Marina le puso la mano en el hombro. Lo importante es que ahora está aquí, y va a hacer lo correcto. La cirugía duró 4 horas. Cuando el médico finalmente salió, estaba sonriendo. Ha ido todo bien. Hemos conseguido corregir la obstrucción. Necesitará cuidados intensivos durante unos días, pero el pronóstico es excelente. Roberto abrazó a Marina, aliviado. Lucas, que había llegado hacía poco, también lo celebró. Ahora era el momento de ajustar cuentas con Beatriz. Roberto fijó la reunión para el día siguiente, a las 10 de la mañana, en el despacho de la mansión. Dijo simplemente que necesitaba discutir asuntos financieros urgentes. Beatriz llegó puntualmente, elegante como siempre, pero con una expresión ligeramente tensa. Sabía que algo iba mal, pero no imaginaba la magnitud del desastre que estaba a punto de caer sobre ella. Roberto estaba sentado detrás del escritorio, serio. A su lado, 2 abogados y un oficial de justicia. Sobre la mesa, montones de documentos, un portátil abierto y una grabadora. Beatriz entró y se detuvo, sus ojos recorriendo la sala. «¿Qué es esto, Roberto? Pensaba que todavía estabas en Europa. Volví hace 3 días y he descubierto muchas cosas interesantes». El tono de su voz era cortante, controlado. Beatriz se sentó lentamente, intentando mantener la compostura. «¿De qué estás hablando?» Roberto abrió el portátil y giró la pantalla hacia ella. Empezó a reproducir los audios del pendrive, las conversaciones con el médico, las discusiones sobre las dosis, las amenazas a las empleadas. Beatriz palideció. «¿De dónde has sacado eso? De alguien a quien le importa mi madre más que su propia nuera. Alguien que tuvo el valor de arriesgarlo todo para hacer lo correcto». Luego le mostró las fotos de los documentos falsificados, las grabaciones que él mismo había hecho en la casa, las recetas médicas adulteradas. Lo apiló todo delante de ella, uno por uno, como cartas en una partida de póker en la que él tenía la mano ganadora. Beatriz intentó defenderse, intentó alegar que todo era un malentendido, que solo estaba cuidando de su suegra, que los empleados mentían, pero Roberto no le dio espacio. «Mantuviste a mi madre encerrada, drogada, aislada. Respondiste a mis mensajes fingiendo ser ella. Planeaste incapacitarla para robar lo que es suyo, y casi la llevas a la muerte». Beatriz se levantó, furiosa. «No puedes probar nada de eso». «Sí que puedo, y ya lo he probado. Hay una orden judicial que te aparta de cualquier decisión sobre mi madre. Hay un proceso penal abierto contra ti por malos tratos, detención ilegal y fraude. Y también hay una demanda de divorcio que se presenta hoy mismo». El rostro de Beatriz se contrajo, una mezcla de rabia, miedo y desesperación. «No vas a hacer eso». «Ya lo he hecho». Los abogados le entregaron los documentos, notificaciones judiciales, órdenes de alejamiento, términos del divorcio. Todo oficial, sellado, firmado. Beatriz intentó argumentar, intentó amenazar, pero se dio cuenta de que estaba
acorralada. Se levantó, cogió los documentos y salió de la sala sin decir nada más, sus tacones resonando en el pasillo como disparos. Roberto se quedó allí, sentado, respirando hondo. Estaba temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Tardó unos minutos en recomponerse. Uno de los abogados le puso la mano en el hombro. «Has hecho lo correcto. Eso espero. Espero que mi madre consiga recuperarse de todo esto. Lo conseguirá, y esta vez te tendrá a su lado». Aquella tarde, Roberto fue al hospital. Elena ya estaba despierta, todavía débil, pero consciente. Cuando vio a su hijo entrar, en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo mío, has vuelto». Roberto se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano y lloró. «Perdóname, mamá. Perdóname por no haberme dado cuenta, por no haber estado aquí, por haber dejado que te hicieran esto». Elena le acarició el rostro. «Tú no lo sabías, hijo mío. Era muy lista, pero ahora estás aquí, y todo está bien». Marina observaba desde la puerta, discreta, emocionada. Lucas estaba a su lado, también con los ojos húmedos. Roberto se volvió hacia ella. «Marina, ven aquí». Ella se acercó, tímida. «Mi madre me lo ha contado todo. Me ha contado cómo la cuidaste, cómo lo arriesgaste todo, cómo no te rendiste incluso cuando te expulsaron y amenazaron. No tengo palabras para agradecértelo. Solo hice lo correcto». Elena tomó la mano de Marina. «Me salvaste, hija. Me diste una segunda oportunidad de vivir. Y por eso quiero hacerte una propuesta. Quiero que seas la acompañante oficial de mi madre, con un sueldo digno, vivienda, todo. Tú y tu hermano podéis mudaros a la mansión. Merecéis una vida mejor». Marina miró a Lucas, que sonreía. Miró a Elena, que asentía con la cabeza. Miró a Roberto, que la observaba con gratitud sincera. «Acepto». Y así, en aquella habitación de hospital, entre lágrimas y sonrisas, comenzó una nueva historia. Una historia de nuevos comienzos, de justicia, de gente buena que no se rinde incluso cuando todo parece perdido. Una historia de amor, no el romántico todavía, sino el amor por la humanidad, por la compasión, por el valor de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y Marina, la empleada del hogar que vivía sacrificándose por los demás, finalmente encontró un lugar donde era valorada, respetada y amada. Un lugar donde podría finalmente también cuidar de sí misma. Los meses que siguieron fueron de una profunda transformación. La mansión del barrio de Salamanca, que antes respiraba opresión y frialdad, comenzó a cobrar vida de nuevo. Las pesadas cortinas fueron sustituidas por tejidos ligeros que dejaban que la luz del sol invadiera las estancias. Las ventanas permanecían abiertas, trayendo el aire fresco y el canto de los pájaros del jardín. Elena, que había pasado tanto tiempo encerrada en aquella habitación oscura, ahora caminaba por los pasillos con pasos lentos pero firmes, apoyada a veces en Marina, a veces en Roberto. Marina y Lucas se mudaron a la mansión una tarde de agosto. Trajeron pocas cosas, solo lo esencial acumulado en años de vida modesta. Marina recibió una habitación espaciosa en la segunda planta, cerca de la de Elena, con una cama cómoda, un armario antiguo de madera maciza y una ventana que daba al jardín. Lucas se quedó en otra habitación en el mismo pasillo, más pequeña, pero acogedora, con un escritorio donde podía estudiar. Se había matriculado en un curso de formación profesional de mecánica, animado por Roberto, que quería ayudar al joven a construir un futuro mejor. La rutina en la casa cambió por completo. Irene, la cocinera que tanto había arriesgado para ayudar, fue ascendida a gobernanta, con un aumento de sueldo y total autonomía para contratar y gestionar al equipo doméstico. Eligió a gente de confianza, profesionales que trataban el trabajo con dignidad y que respetaban a los patrones, pero que también eran respetados por ellos. Elena se recuperaba día tras día. La cirugía había sido un éxito, y con los cuidados adecuados, una alimentación equilibrada, y sobre todo, sin la medicación excesiva que la mantenía drogada, volvió a ser la mujer fuerte y lúcida que siempre había sido.
Marina acompañaba cada paso de esa recuperación, ayudando en los ejercicios físicos recomendados por los fisioterapeutas, conversando durante horas sobre la vida, sobre sueños, sobre el pasado y el futuro. Las dos desarrollaron un vínculo profundo. Elena veía en Marina a la hija que nunca había tenido, y Marina veía en Elena la figura materna que había perdido tan pronto. Pasaban las tardes en el jardín, sentadas bajo la sombra de un olivo centenario, tomando té y compartiendo historias. Elena le contaba sobre su juventud, sobre cómo conoció a su marido, ya fallecido hacía 10 años, sobre cómo construyeron aquella fortuna con trabajo honesto y dedicación. Marina, por su parte, hablaba de su infancia sencilla, de los padres que se fueron demasiado pronto, de los sacrificios que hizo por Lucas. Tu corazón es muy grande, Marina, demasiado grande para este mundo a veces tan cruel. Marina sonrió, removiendo el azúcar en el té. Aprendí que hay que hacer el bien, doña Elena, aunque solo sea a una persona. Marca la diferencia. Marcó toda la diferencia en mi vida, hija mía. Me diste esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. Roberto observaba estas conversaciones desde lejos, a menudo desde la ventana de su despacho. Había algo en Marina que lo conmovía profundamente. No era solo la gratitud por haber salvado a su madre, aunque eso era inmenso. Era la forma en que se preocupaba genuinamente por la gente, cómo trataba a Elena con cariño y paciencia, cómo animaba a Lucas a estudiar y soñar, cómo conversaba con Irene y los demás empleados como si fueran amigos. Marina tenía una luz propia, una bondad que no era fingida ni interesada. Era real, pura, rara. Empezó a buscar excusas para estar cerca de ella. Le preguntaba por la salud de Elena, sobre cómo había ido el día, sobre si necesitaban algo. Al principio, Marina respondía formalmente, manteniendo la distancia respetuosa entre patrón y empleada. Pero con el tiempo, las conversaciones se fueron volviendo más naturales, más largas, más íntimas. Una noche de septiembre, Roberto llegó a casa tarde, cansado de reuniones interminables. Encontró a Marina en la cocina, preparando una manzanilla. Había acostado a Elena y no conseguía conciliar el sueño. ¿Todavía despierta? Ya pasa de la medianoche. Marina se asustó, volviéndose rápidamente. Ah, señor Roberto, no esperaba que llegara tan tarde. ¿Quiere una manzanilla? Acabo de hacerla. Sí, por favor. Y por favor, puedes llamarme solo. Roberto, eso de señor me hace sentir viejo. Ella sonrió cogiendo otra taza. Está bien, Roberto. Se sentaron a la mesa de la cocina, bajo la suave luz de la lámpara colgante. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac del reloj en la pared y el sonido lejano de los coches en la avenida. ¿Cómo ha ido el día? Mi madre está bien. Está genial. Hoy ha caminado hasta la puerta del jardín sin ayuda. Ha sido emocionante ver la alegría en su rostro. Roberto sonrió, removiendo la infusión. Ha cambiado tanto. Ha vuelto a ser quien era antes. Gracias a ti. Gracias a Dios y a los médicos también. No, Marina, gracias a ti. No tenías por qué haber hecho nada. Podrías haber aceptado el dinero, hecho tu trabajo y haberte ido. Pero elegiste preocuparte. Elegiste arriesgarlo todo. Marina bajó la mirada. No podría vivir conmigo misma si hubiera ignorado su sufrimiento. Y por eso eres especial. Tienes algo que mucha gente ha perdido. Empatía verdadera. Hubo un silencio cómodo. Roberto la observaba, notando por primera vez los detalles de su rostro. Los ojos castaños honestos, las manos encallecidas por el trabajo, la expresión serena. Había una belleza, allí no la belleza artificial y calculada de Beatriz, sino algo genuino, natural. Marina, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ella levantó la vista. Claro. ¿Nunca pensaste en hacer otra cosa? ¿Estudiar? ¿Seguir una carrera diferente? Marina suspiró. Lo pensé, siempre lo pensé, pero después de que mis padres se fueran tuve que asumir responsabilidades. Lucas era muy pequeño y alguien tenía que trabajar. Dejé el instituto, empecé a hacer limpiezas y así fue. No me arrepiento porque cuidé de mi hermano, pero a veces pienso en lo que podría haber sido.
No es tarde, ¿sabes? Todavía eres joven. Puedes volver a estudiar, hacer lo que quieras. Quizás algún día. Por ahora estoy feliz aquí, cuidando de doña Elena, viendo crecer a mi hermano. Es más de lo que esperaba de la vida. Roberto sintió una oleada de emoción. Había tanta dignidad en aquella mujer, tanta fuerza silenciosa. Había conocido a tanta gente a lo largo de su vida, gente rica, poderosa, influyente, pero pocas tenían la riqueza de carácter que Marina poseía. Las semanas fueron pasando y la proximidad entre ellos crecía. Roberto comenzó a almorzar en casa con más frecuencia, sentándose a la mesa con Elena, Marina y Lucas. Las comidas eran alegres, con conversaciones sobre todo, desde política hasta fútbol. Lucas y Roberto desarrollaron una amistad inesperada, con el empresario ofreciendo consejos sobre carrera y vida, y el joven aportando una perspectiva fresca y honesta sobre el mundo. Elena lo observaba todo con una sonrisa en el rostro. Veía lo que estaba sucediendo entre su hijo y Marina, veía la forma en que él la miraba, cómo buscaba su compañía, cómo sonreía cuando ella entraba en la sala. Y veía también la forma en que Marina, aunque intentara mantener la compostura, comenzaba a corresponder a esos sentimientos. Las miradas se demoraban un poco más, las sonrisas eran más frecuentes, las conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Una tarde de octubre, Elena llamó a Marina para una conversación privada en su habitación. «Siéntate aquí, hija. Quiero hablar contigo de una cosa». Marina se sentó en el sillón junto a la cama, curiosa. «¿Sí, doña Elena? ¿Ya te has dado cuenta de que mi hijo está interesado en ti?» Marina sintió que el rostro se le enrojecía. «Doña Elena, no sé de qué está hablando. No tienes que fingir conmigo, querida. Tengo ojos. Y tengo experiencia. Veo la forma en que te mira, y veo también la forma en que tú lo miras a él». Marina bajó la cabeza. «Sé que no sería apropiado. Él es mi jefe. Yo trabajo aquí. Sería extraño, sería complicado. Tonterías. Mi hijo es libre. Tú eres libre. Y sois dos personas maravillosas que se respetan y se admiran. ¿Por qué iba a estar mal? Porque yo vengo de un mundo completamente diferente. Soy una empleada del hogar. Él es un empresario rico. La gente hablará, juzgará». Elena tomó la mano de Marina. «Hija mía, he aprendido en la vida que el amor verdadero es raro, muy raro. Y cuando aparece, hay que agarrarlo con fuerza, no importa lo que digan los demás». Roberto estuvo casado con una mujer que lo tenía todo sobre el papel: belleza, educación, clase social. Y mira en qué acabó. Estaba podrida por dentro. Tú, en cambio, tienes algo que ningún dinero puede comprar: un buen corazón. Y eso es lo que importa. Marina sintió que se le humedecían los ojos. «¿Pero y si no funciona? ¿Y si no soy suficiente para él?» «Ya eres más que suficiente, y él lo sabe. Solo tiene miedo de asustarte, de que pienses que se está aprovechando de su posición. Pero conozco a mi hijo. Te admira de verdad. Te respeta de verdad. Dadle una oportunidad, Marina. Dale una oportunidad a la felicidad». Aquella noche, Marina no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Elena, pensando en Roberto, pensando en la posibilidad de algo que parecía tan improbable. Se había acostumbrado a vivir para los demás, a sacrificar sus propios deseos. La idea de ser feliz, de ser amada, le parecía casi egoísta. Pero al mismo tiempo, por primera vez en muchos años, se permitió soñar. Se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro donde no fuera solo la cuidadora, la hermana, la empleada, sino simplemente Marina, una mujer con sueños, con deseos, con derecho a la felicidad. Roberto, por su parte, también estaba atormentado por sentimientos contradictorios. Sabía que se estaba enamorando de Marina, pero no sabía cómo abordar el tema. Tenía miedo de ofenderla, de que ella pensara que estaba siendo inadecuado, de arruinar la relación de confianza que habían construido. Fue Elena quien tomó la iniciativa de unirlos. Una noche de noviembre, fingió encontrarse mal y pidió que Roberto y Marina se quedaran con ella.
Pasaron horas conversando, los tres juntos, sobre la vida, sobre el pasado, sobre planes futuros, y cuando Elena finalmente dijo que se encontraba mejor y que iba a dormir, se aseguró de dejarlos solos en el balcón de la habitación, bajo el cielo estrellado de Madrid. Roberto y Marina se quedaron allí, en silencio, observando la ciudad iluminada a lo lejos, hasta que Roberto finalmente encontró el valor. «Marina, ¿puedo decirte una cosa?» Ella se volvió hacia él. «Claro. Sé que esto puede parecer extraño, y si quieres mandarme a callar, lo entiendo. Pero necesito ser honesto. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida, y no es solo porque mi madre se esté recuperando, es porque estás aquí. Has traído luz a esta casa, has traído alegría, calor, vida, y ya no puedo imaginar mis días sin ti en ellos». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «Roberto, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Quería que supieras que te admiro inmensamente, que te respeto y que estoy empezando a sentir algo muy fuerte por ti. Algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Quizás nunca lo haya sentido de verdad». Marina sintió las lágrimas correr. Había pasado tanto tiempo guardando sus propios sentimientos, intentando mantener la distancia profesional, que escuchar aquello era a la vez liberador y aterrador. «Yo también siento algo, Roberto. Tengo miedo de admitirlo, tengo miedo de que esté mal, pero lo siento. Cuando llegas a casa, mi día mejora. Cuando hablamos, me siento vista, escuchada, valorada. Pero tengo tanto miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que las diferencias entre nosotros sean demasiado grandes». Roberto se acercó y le tomó las manos. «Las únicas diferencias entre nosotros son las que otras personas han creado. No veo a una empleada del hogar cuando te miro. Veo a una mujer increíble, fuerte, valiente, bondadosa. Veo a alguien que me hace querer ser una persona mejor. Y eso es todo lo que me importa». Marina lo miró a los ojos y vio sinceridad pura. Vio a un hombre que había sido engañado, herido, pero que todavía creía en el amor verdadero. Vio a alguien que la veía por lo que realmente era, no por lo que hacía. Y entonces, bajo las estrellas de Madrid, se besaron por primera vez. Un beso suave, tímido, cargado de emoción y promesas. Un beso que sellaba no solo un romance, sino una relación basada en el respeto, la admiración y el amor genuino. Desde la habitación, escondida tras la cortina, Elena observaba con lágrimas de alegría en los ojos. Su hijo finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por lo que era, no por lo que tenía, y Marina, la chica que le salvó la vida, finalmente se estaba permitiendo ser feliz. Los meses siguientes fueron de noviazgo discreto, pero feliz. Roberto y Marina no ocultaban su relación, pero tampoco la anunciaban a los cuatro vientos. Lucas se sorprendió al principio, pero luego la apoyó por completo. Veía cómo su hermana estaba diferente, más ligera, más sonriente, más viva. Irene y los demás empleados también lo celebraron, felices de ver a dos personas buenas encontrando la felicidad juntas. Roberto llevó a Marina a conocer Madrid de una forma que ella nunca había experimentado. Cenas en restaurantes elegantes, paseos por el Parque del Retiro al atardecer, visitas a museos y teatros. Pero los momentos favoritos de ambos eran los más sencillos: ver una película en casa, caminar por el jardín de la mano, conversar hasta tarde sobre sueños y planes. Roberto animó a Marina a volver a estudiar. Le pagó un curso preparatorio para que terminara el bachillerato y después la matriculó en la universidad para estudiar trabajo social. Marina había descubierto una vocación para ayudar a personas vulnerables y quería transformar esa vocación en profesión. En cuanto al proceso contra Beatriz, las cosas avanzaron rápidamente. Con todas las pruebas presentadas, fue condenada por malos tratos, falsificación de documentos y apropiación indebida. El doctor Mauricio Lemos también fue castigado, perdiendo su licencia médica y enfrentándose a un proceso penal. Beatriz intentó negociar, intentó amenazar, pero no tuvo éxito.
Lo perdió todo. La casa, el estatus, la libertad condicional que le fue impuesta. Roberto nunca más habló con ella. El divorcio se finalizó sin que se vieran personalmente. No sentía rabia, solo pena. Pena de alguien que tenía tanto, pero estaba tan vacía por dentro que necesitaba destruir a los demás para sentirse poderosa. Una tarde de diciembre, casi un año después de que Marina entrara en aquella mansión por primera vez, Roberto la llevó de vuelta al Jardín del Olivo, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Elena estaba allí, sentada en su silla favorita, sonriendo. «Marina, este año ha sido el más increíble de mi vida. Me has enseñado lo que es el valor, lo que es la bondad, lo que es el amor verdadero. Y ya no quiero ni un solo día sin ti a mi lado». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. «Cásate conmigo, Marina. No porque salvaste a mi madre, no porque esté agradecido, sino porque eres la persona con la que quiero construir una vida, porque te amo de una forma que ni siquiera sabía que era posible». Marina miró la caja, a Roberto, a Elena, que lloraba de emoción, y sintió que el pecho le rebosaba de felicidad. «Sí, sí, me caso». Lucas apareció de detrás de un árbol, sonriendo y aplaudiendo. Irene y los otros empleados también estaban allí, escondidos, todos celebrando. Había champán, había música, había alegría. La boda se fijó para marzo del año siguiente, una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, bajo el olivo. Solo familia cercana y amigos de verdad. Marina llevó un vestido sencillo pero elegante, elegido por Elena. Lucas fue el padrino. Irene se encargó personalmente del banquete, y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, no había un ojo seco entre los presentes. Pero la historia de Marina y Roberto no se detuvo ahí. Inspirados por todo lo que habían vivido, decidieron usar su experiencia y recursos para ayudar a otras personas. Crearon una institución sin ánimo de lucro dedicada a la protección de ancianos víctimas de negligencia y abuso. La organización ofrecía asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico, cuidados médicos y, sobre todo, un espacio seguro donde estas personas podían ser escuchadas y protegidas. Marina se convirtió en la directora ejecutiva de la institución, aplicando todo lo que aprendió en la universidad y todo lo que vivió en la práctica. Visitaba personalmente cada caso, conversaba con cada anciano, se aseguraba de que nadie se quedara atrás. Roberto se encargaba de la parte administrativa y financiera, usando sus contactos en el mundo empresarial para conseguir donaciones y colaboraciones. Lucas, que se había graduado como técnico en mecánica, creó un taller social dentro de la institución, enseñando a jóvenes en situación de vulnerabilidad una profesión, dándoles la misma oportunidad que Roberto le había dado a él. Elena, incluso con su edad avanzada, también se involucró en el proyecto. Daba charlas en colegios y eventos sobre la importancia de cuidar a los mayores, sobre cómo identificar señales de abuso, sobre cómo denunciar. Su historia conmovía a multitudes e inspiraba cambios. La mansión del barrio de Salamanca se transformó en un verdadero hogar, un lugar donde se cultivaba el amor, donde se celebraban las diferencias, donde cada persona era valorada por lo que era, no por lo que tenía. Las paredes que antes presenciaron sufrimiento ahora resonaban con risas, conversaciones, música. Y Marina, la empleada del hogar que un día llegó allí solo buscando un sueldo para pagar facturas, ahora caminaba por los mismos pasillos como dueña de la casa, esposa amada, directora de una organización que cambiaba vidas. Pero a pesar de todas las transformaciones, nunca olvidó de dónde venía. Nunca perdió la humildad, la empatía, la voluntad de marcar la diferencia. Porque Marina sabía que la verdadera riqueza no estaba en los muebles caros, en las lámparas de cristal o en las cuentas bancarias. Estaba en las conexiones humanas, en la capacidad de preocuparse por el prójimo, en el valor de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Y esa riqueza la llevaba dentro del pecho desde siempre, mucho antes de conocer a Roberto, mucho antes de entrar en aquella mansión. Era la riqueza de un buen corazón, y eso nadie podría quitárselo jamás.
3 años habían pasado desde aquella emocionante boda en los jardines de la mansión. La vida de Marina había cambiado de formas que jamás podría haber imaginado aquella mañana gris de junio, cuando entró por primera vez en aquella casa como empleada temporal. Ahora, a sus 35 años, era Marina Olivares Brandán, esposa de Roberto, directora ejecutiva de una de las instituciones de protección a mayores más respetadas de Madrid, estudiante universitaria a punto de graduarse en trabajo social. Pero, por encima de todo, era una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La institución creada por ellos había crecido de forma impresionante. Lo que comenzó como un proyecto piloto con un pequeño equipo, ahora contaba con 3 sedes en diferentes regiones de Madrid, más de 50 empleados, entre trabajadores sociales, abogados, psicólogos y cuidadores, y había atendido más de 1000 casos en los últimos años. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo núcleo de sufrimiento que Elena había experimentado: aislamiento, manipulación, negligencia, abuso disfrazado de cuidado. Marina se dedicaba al trabajo con una pasión inquebrantable. Conocía personalmente a cada anciano atendido por la institución, visitaba las sedes regularmente, participaba en las reuniones de caso, seguía los procesos judiciales. Había algo en ella que inspiraba confianza inmediata. Quizás era su voz calmada y acogedora, quizás su mirada honesta, o quizás simplemente el hecho de que realmente se preocupaba. La gente lo sentía. Una de las historias que más marcó a Marina fue la de don Joaquín, un señor de 82 años que había sido denunciado por una vecina preocupada. Vivía solo en una casa sencilla en la zona norte, y el nieto que debía cuidarlo rara vez aparecía, pero no dudaba en coger el dinero de la pensión cada mes. Cuando Marina llegó a la casa por primera vez, encontró a don Joaquín Delgado, con la casa sucia, la nevera vacía, sentado en una silla vieja, viendo una televisión de tubo sin sonido. «Buenos días, don Joaquín. Me llamo Marina. He venido a hablar con usted y ver si puedo ayudar en algo». El anciano la miró con desconfianza. «No necesito ayuda. Todo está bien aquí». Pero Marina sabía reconocer las señales. Se sentó a su lado sin prisa y comenzó a conversar. Habló de la vida, de Madrid, de fútbol. Poco a poco don Joaquín se fue abriendo. Contó sobre su esposa que había fallecido hacía 5 años, sobre el hijo que vivía lejos, sobre el nieto que prometía volver pero nunca volvía. «Se siente solo, ¿verdad?». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Mucho, muy solo». Marina le tomó la mano. «Ya no tiene por qué estar solo. Vamos a cuidar de usted». Y lo cuidaron. La institución le proporcionó una cuidadora que visitaba a don Joaquín 3 veces por semana, se aseguró de que recibiera una alimentación adecuada, organizó citas médicas y, lo más importante, inició un proceso contra el nieto por apropiación indebida y negligencia. Don Joaquín comenzó a frecuentar un grupo de convivencia para mayores que la institución mantenía, donde hizo amigos, jugaba al dominó, contaba historias. Meses después, cuando Marina fue a visitarlo de nuevo, encontró a un hombre completamente diferente. Había engordado, su rostro estaba sonrosado, sus ojos brillaban. «Doña Marina, usted me salvó. Ya no quería vivir, ¿sabe? Pero ahora tengo motivos. Tengo a los amigos del grupo, tengo a Celia que viene a hacerme compañía, los tengo a ustedes que se preocupan por mí». Marina abrazó al anciano emocionada. «Usted merece ser feliz, don Joaquín. Todos lo merecen». Casos como el de don Joaquín se multiplicaban. Cada semana llegaban nuevas denuncias, algunas por teléfono, otras por correo electrónico, muchas por indicación de hospitales y trabajadores sociales. Cada caso se trataba con seriedad, con dedicación, con humanidad. La institución no tenía ánimo de lucro. Todos los recursos recaudados se reinvertían en ampliar la atención, contratar a más profesionales, mejorar la estructura. Roberto estaba igualmente involucrado. Había reducido su carga de trabajo en la empresa familiar para poder dedicarse más al proyecto. Participaba en las reuniones estratégicas,
Buscaba alianzas con otras organizaciones. Hablaba con políticos sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a los mayores vulnerables. Pero su momento favorito era cuando acompañaba a Marina en las visitas. Ver la forma en que ella interactuaba con la gente, cómo conseguía ganarse su confianza, cómo transformaba el sufrimiento en esperanza, lo hacía enamorarse de ella aún más. Elena, ahora con 74 años, estaba más activa que nunca. La recuperación completa había llevado tiempo, pero había vuelto a ser la mujer vibrante que siempre fue. Participaba en las actividades de la institución como voluntaria, dando charlas, visitando a ancianos, ofreciendo su testimonio personal como prueba de que era posible superar incluso las situaciones más difíciles. Se había convertido en una especie de símbolo de resistencia y esperanza. Lucas, ahora con 26 años, se había convertido en un hombre responsable y dedicado. El taller social que coordinaba ya había formado a más de 100 jóvenes en mecánica automotriz, muchos de los cuales consiguieron empleo en buenas empresas. También había comenzado a salir con Clarisa, la antigua camarera de la mansión que había ayudado a Marina en aquellos días terribles. Los dos construían juntos una vida sencilla pero feliz. Pero no todo eran flores. El trabajo en la institución era emocionalmente agotador. Marina llegaba a casa muchas noches exhausta, cargando el peso de las historias que oía, de las situaciones que presenciaba. Había casos que terminaban bien, pero había otros que llegaban demasiado tarde, donde el daño ya estaba hecho, donde la justicia tardaba tanto que el sufrimiento se prolongaba indefinidamente. Una noche particularmente difícil, tras perder un caso importante en los tribunales, donde un anciano continuaría bajo la custodia de una nuera abusiva por culpa de vacíos legales, Marina llegó a casa y se derrumbó. Roberto la encontró sentada en el suelo de la habitación llorando, con la cabeza entre las manos. «Amor, ¿qué ha pasado?» Ella lo miró con los ojos rojos. «He fallado, Roberto. Ese señor, don Antonio, va a seguir sufriendo y no he podido impedirlo». Roberto se sentó a su lado y la abrazó. «No has fallado. Has hecho todo lo que estaba a tu alcance. El sistema ha fallado. Pero no es suficiente. Necesita ayuda ahora, no dentro de meses cuando consigamos recurrir. Marina, ya has ayudado a cientos de personas. Cientos. No puedes salvar a todo el mundo. Tú sola. Eso es imposible. Pero cada persona que salvas, cada vida que transformas, es una victoria. Es una prueba de que vale la pena continuar». Marina apoyó la cabeza en su hombro. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, si no debería estar haciendo más. Estás haciendo más de lo que la mayoría de la gente hará jamás, y lo estás haciendo con amor, con dedicación. Eso ya es mucho». Se quedaron allí, abrazados en el suelo de la habitación, en silencio, hasta que Marina se calmó. Roberto sabía que aquellas crisis vendrían de vez en cuando, que el peso del trabajo era grande, pero también sabía que Marina no se rendiría. Ella no era de las que se rinden. Con el paso del tiempo, la institución comenzó a ganar reconocimiento público. Artículos en periódicos, reportajes en programas de televisión, premios de organizaciones sociales. Marina era frecuentemente invitada a dar charlas en universidades, eventos corporativos, conferencias sobre derechos humanos. Aceptaba algunas invitaciones, especialmente las de colegios y facultades, porque creía que era importante inspirar a la próxima generación de profesionales. En una de esas charlas, en una facultad de Derecho en la zona oeste de Madrid, Marina contó su propia historia. Habló de cómo empezó como empleada del hogar, de cómo encontró a doña Elena sufriendo en silencio, de cómo decidió arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Habló de las dificultades, de los miedos, de los momentos en que quiso rendirse, pero habló también de las victorias, de las vidas transformadas, de la alegría de ver a un anciano sonreír de nuevo. Al final de la charla, una joven estudiante levantó la mano. ¿Cómo encuentra la fuerza para continuar cuando los casos son tan difíciles? Marina pensó un momento antes de responder. Encuentro la fuerza recordando por qué empecé.
Recuerdo el rostro de doña Elena en aquella habitación oscura, sus ojos pidiendo ayuda. Recuerdo a cada persona que hemos conseguido ayudar, cada sonrisa que hemos conseguido devolver, y recuerdo que si me rindo, ¿quién cuidará de estas personas? Alguien tiene que estar ahí, y si no soy yo, ¿quién será? Toda la sala aplaudió. Muchos estudiantes se acercaron después, interesados en hacer prácticas en la institución, en contribuir de alguna forma. Marina salió de allí renovada, recordando que su trabajo tenía un impacto no solo en los ancianos a los que ayudaba directamente, sino también en la sociedad en su conjunto, inspirando a otras personas a preocuparse, a actuar. En casa, la dinámica se había establecido en una rutina afectuosa y equilibrada. Marina y Roberto cenaban juntos siempre que era posible, conversando sobre el día, compartiendo preocupaciones y alegrías. Elena se unía a ellos con frecuencia, trayendo historias del grupo de voluntarios o comentarios sobre alguna telenovela que estaba viendo. Lucas aparecía los fines de semana con Clarisa, y la casa se llenaba de risas y conversaciones animadas. Fue en una de esas reuniones de fin de semana, en un domingo soleado de septiembre, cuando Marina hizo un anuncio que lo cambiaría todo de nuevo. «Chicos, tengo una noticia que compartir». Todos la miraron curiosos. Roberto le tomó la mano, presintiendo algo importante. «Estoy embarazada». El silencio duró apenas un segundo antes de que la casa estallara en celebración. Elena comenzó a llorar de alegría, abrazando a Marina con fuerza. Lucas levantó el puño victorioso. Clarisa la felicitó emocionada. Y Roberto se quedó sin palabras durante largos segundos, solo mirando a su esposa con una expresión de puro éxtasis. «Amor, es verdad. ¿Vamos a tener un bebé?» Marina sonrió, con lágrimas en los ojos. Vamos a tener un hijo». Roberto la abrazó levantándola del suelo y girando. «Te quiero tanto, tanto. No tienes ni idea de lo feliz que estoy ahora». Los meses siguientes fueron de preparación intensa. La habitación del bebé se montó con cariño, con Marina eligiendo cada detalle. Elena insistió en regalar la cuna que había sido de Roberto cuando era bebé, una antigüedad preciosa de madera barnizada. Lucas y Clarisa se ofrecieron para ser los padrinos. Irene ya planeaba la fiesta de bienvenida. Marina continuó trabajando en la institución durante casi todo el embarazo, reduciendo el ritmo solo en los últimos 2 meses. No quería alejarse por completo, pero Roberto y Elena insistieron en que necesitaba descansar, cuidarse a sí misma y al bebé. A principios de abril, en una mañana tranquila, Marina se puso de parto. Roberto la llevó de urgencia al hospital, nervioso, ansioso, pero también inmensamente feliz. Elena, Lucas y Clarisa lo siguieron poco después. El parto duró 6 horas, largas, intensas, pero al final, cuando Marina oyó el primer llanto del bebé, todo valió la pena. Era un niño, sano, de mejillas sonrosadas y puños cerrados. «Es perfecto», susurró Marina, con el bebé en brazos, mirando aquel pequeño y maravilloso rostro. Roberto estaba a su lado también llorando. «Se parece a ti». «Pobrecito, entonces», bromeó Marina, exhausta pero radiante. Decidieron llamar al niño Gabriel, que significa mensajero de Dios, porque aquel bebé era realmente un mensaje de esperanza, un símbolo de todo lo que Marina y Roberto habían construido juntos, un recordatorio de que del sufrimiento puede nacer algo hermoso. Elena fue una de las primeras en coger a su nieto. Miró a aquel bebé con una ternura infinita, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos años. Si alguien le hubiera dicho, en aquella habitación oscura donde estaba atrapada y drogada, que en pocos años estaría sosteniendo a su nieto en brazos, rodeada de gente que amaba, en una vida llena de propósito y alegría, no lo habría creído. Pero allí estaba ella, viviendo esa maravillosa realidad. «Gracias», le susurró a Marina. «Gracias por salvarme, por salvar a mi hijo, por traer tanta luz a nuestras vidas». Marina le tomó la mano.
Nos salvamos, doña Elena, la una a la otra. Los meses siguientes fueron de adaptación a la nueva rutina con Gabriel. Marina se tomó una baja de 6 meses de la institución, dedicándose íntegramente al bebé. Pero ya planeaba su regreso, ya pensaba en los proyectos que quería implementar, en las mejoras que quería hacer. Ser madre era maravilloso, pero sabía que también necesitaba continuar el trabajo que se había convertido en su misión de vida. Roberto era un padre presente y dedicado. Se despertaba de madrugada para ayudar con las tomas, cambiaba pañales sin quejarse, cantaba nanas con una voz que no era exactamente afinada, pero que calmaba a Gabriel de inmediato. Ver a su marido con su hijo en brazos, con aquella expresión de puro amor, hacía que el corazón de Marina se desbordara. La institución continuaba funcionando bien, incluso sin la presencia diaria de Marina. El equipo que habían construido era competente y comprometido, pero todos la echaban de menos, la energía que ella traía, la pasión que inspiraba. Cuando Gabriel cumplió 6 meses, Marina volvió al trabajo a media jornada, 3 días a la semana, unas horas al día, lo suficiente para seguir marcando la diferencia, pero sin alejarse demasiado de su hijo. Roberto reorganizó su agenda para poder quedarse con Gabriel los días que Marina trabajaba. Elena también ayudaba, adorando cada segundo con su nieto. Una tarde de octubre, exactamente 4 años después de que Marina entrara por primera vez en la mansión de los Brandán, la institución organizó un evento especial. Era una celebración de todo lo que habían logrado, pero también un momento de reflexión sobre los desafíos que aún existían. El evento tuvo lugar en los jardines de la mansión, bajo el olivo donde tantos momentos importantes habían ocurrido. Había más de 200 personas presentes, ancianos que habían sido ayudados por la institución, empleados, voluntarios, colaboradores, autoridades, periodistas. Marina fue invitada a dar un discurso. Subió al pequeño escenario montado para la ocasión, con Gabriel en brazos y Roberto a su lado. Miró al público y sintió una profunda emoción. Cuando llegué a esta casa hace 4 años, era solo una empleada del hogar en busca de un sueldo mejor. No tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. No sabía que encontraría una causa por la que valdría la pena luchar. No imaginaba que conocería a personas increíbles que se convertirían en mi familia. Y definitivamente no soñaba que hoy estaría aquí, con mi marido y mi hijo, celebrando una institución que ya ha ayudado a más de 1000 personas. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo al público. Pero nada de esto sería posible sin cada uno de vosotros. Sin doña Elena, que tuvo el valor de pedir ayuda incluso cuando parecía imposible. Sin Roberto, que creyó en mí y me dio las herramientas para marcar la diferencia. Sin mi hermano Lucas, que siempre estuvo a mi lado. Sin Irene, Clarisa y tantos otros que arriesgaron algo para hacer lo correcto. Y sin cada uno de vosotros que estáis aquí hoy, apoyando esta causa, trabajando con nosotros, confiando en nosotros. Miró especialmente a los ancianos presentes, algunos en sillas de ruedas, otros con bastón, todos con miradas atentas. Esta institución existe por y para vosotros, porque todo ser humano merece vivir con dignidad, con respeto, con amor. Nadie merece ser olvidado, descuidado o maltratado. Y mientras haya una sola persona sufriendo, nosotros seguiremos luchando. El público aplaudió calurosamente. Algunos lloraban. Marina bajó del escenario y fue abrazada por decenas de personas, cada una agradeciendo, cada una compartiendo su historia. Don Joaquín estaba allí, ahora con 85 años, pero fuerte y sonriente. Doña Marina, usted me cambió la vida. Nunca lo olvidaré. Una señora llamada Norma, que había sido rescatada de una situación de detención ilegal 6 meses antes, tomó las manos de Marina. Usted fue mi ángel de la guarda. Literalmente, me salvó. Marina abrazó a cada uno, emocionada, recordando por qué continuaba haciendo aquel trabajo a pesar de las dificultades. Era por aquellos rostros, aquellas sonrisas, aquellas vidas transformadas. Por la noche, cuando todos ya se habían ido y la mansión había vuelto al silencio,
Marina y Roberto se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Gabriel dormía tranquilamente en el cochecito a su lado. Elena había subido a su habitación, cansada pero feliz. ¿Te das cuenta de lo mucho que hemos hecho?, preguntó Roberto tomando la mano de Marina. Me doy cuenta, pero también me doy cuenta de lo mucho que aún falta por hacer. Siempre faltará, pero eso no disminuye el valor de lo que ya hemos conquistado. Marina apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes lo que pienso a veces? Pienso que si no hubiera aceptado aquel trabajo aquel día, nada de esto habría sucedido. Doña Elena quizás ya no estaría aquí. Nosotros no nos habríamos conocido, Gabriel no existiría. Todas estas personas que hemos ayudado seguirían sufriendo. Pero lo aceptaste. Porque eres quien eres, porque te importa, y por eso todo cambió. Se quedaron allí durante un largo rato, en un silencio cómodo, observando las estrellas, pensando en el pasado, pero sobre todo en el futuro. Había tanto aún por hacer, tantas vidas que tocar, tantas batallas que librar. Pero Marina no tenía miedo. Ya no. Había aprendido que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Había aprendido que una persona común podía marcar una diferencia extraordinaria. Había aprendido que el amor verdadero se construye en el respeto, en la colaboración, en la admiración mutua. Y había aprendido por encima de todo que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar un propósito, para ser feliz. Su vida había cambiado por completo en 4 años. De empleada del hogar, luchando por sobrevivir, a directora de una institución, esposa, madre, casi graduada en trabajo social. Pero en el fondo, seguía siendo la misma Marina, una mujer con un corazón demasiado grande para este mundo, pero lo suficientemente grande como para abrazarlo e intentar hacerlo un poco mejor. Y mientras miraba a Roberto, a Gabriel durmiendo, a la mansión iluminada, al fondo, al cielo estrellado de arriba, Marina supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar, que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en vela, cada momento difícil había valido la pena, porque no solo estaba viviendo, estaba marcando la diferencia, y al final, ¿no era eso lo que realmente importaba? Roberto se volvió hacia ella, como si hubiera leído sus pensamientos. Te quiero, Marina Olivares Brandán, hoy, mañana y siempre. Y yo te quiero, Roberto. Gracias por darme la oportunidad de ser quien siempre quise ser. Se besaron suavemente, bajo las estrellas de Madrid, mientras Gabriel soñaba tranquilo a su lado. Era un momento perfecto, de esos que uno guarda en el corazón para siempre. Y cuando el viento sopló suavemente, meciendo las hojas del olivo, Marina cerró los ojos y dio las gracias. Agradeció que doña Elena hubiera pedido ayuda. Agradeció haber tenido el valor de actuar. Agradeció a todas las personas que se cruzaron en su camino. Agradeció por la familia que había construido. Agradeció por la vida que tenía ahora. Una vida que comenzó con sufrimiento y sacrificio, pero que se transformó en amor, propósito y esperanza. Una vida que demostraba que las historias pueden tener finales felices cuando las personas adecuadas se encuentran en el momento adecuado. Una vida que era un testimonio vivo de que vale la pena luchar por lo que es correcto, incluso cuando todo parece imposible. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, en un jardín lleno de recuerdos y promesas, Marina finalmente encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. La paz de saber que su vida tenía un significado. La paz de estar rodeada de amor. La paz de haber marcado la diferencia en el mundo. Una persona a la vez. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Roberto haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de coraje, amor y transformación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue la determinación de Marina, el amor entre ella y Roberto, la recuperación de doña Elena, o quizás el mensaje de que nunca es tarde para hacer lo correcto? Todos los días
traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre la empatía, la justicia y la capacidad que cada uno de nosotros tiene de marcar la diferencia en el mundo. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá vuestras emociones y os hará creer que las historias de superación y amor verdadero todavía existen. Hasta entonces, y recordad, vosotros también podéis ser la diferencia en la vida de alguien.